Buen día, hermanos. Comenzamos nuevamente la clase. Hoy vamos a seguir con la exposición del libro de Sproul por Margarita y después vamos a aprender acerca del manual que yo les di para que estudiaran. Ustedes todos tienen que, después de leer, hay cuestionarios, hay que contestar todos y hay que hacer la entrega. ¿Mm? A ver, comenzamos, Margarita, con capítulo 3 y 4 de libro Sí, de sí, pastor. Misterio de la Doctrina del Espíritu Santo. Si querés, podés prender el video. Sí, pastor, sí. Em, Buenos días, Sí, buenos días. compañeros, buenos días, profesor. Sí, buenos días. En esta oportunidad a mí me ha tocado el capítulo 7 y el capítulo 8. Sanos y salvos por el Espíritu Santo. Siguiente, pastor. Bueno, el primer punto nos habla la tercera persona de la Trinidad es el Espíritu Santo. Eh, el atributo de la santidad pertenece al Padre y al Hijo también. Sin embargo, normalmente no hablamos de una Trinidad en el que podemos determinar de Padre Santo, Hijo Santo y Espíritu Santo. El Espíritu no es ni más ni menos santo que el Padre y el Hijo. Santo es un nombre, centra la atención en el punto focal de su obra en la economía, quiere decir plan de redención. El otro punto es, el Espíritu Santo es el santificador. Él es aquel que aplica la obra de Cristo a nuestras vidas, trabajando en nosotros para desarrollar una total conformidad a la imagen de Cristo. En la salvación no solo somos salvados del pecado y la condenación, también nosotros somos salvos para vivir en santidad. El objetivo de la redención es la santidad. Eh, Pedro escribe acerca de la regeneración y nos dice en Primera de Pedro 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Entonces, somos personas que han sido hechas para nacer de nuevo y personas revestidas de una esperanza para el futuro. Entonces, Pedro añade la siguiente exhortación que nos dice en Primera de Pedro 1:13 al 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no conformándoos a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, esta exhortación que habla Pedro al principio nos habla de un por tanto. A la luz de la maravillosa obra de regeneración, se nos desafía a buscar diligentemente la santidad. Entonces, el otro punto Pedro habla de ceñir el entendimiento. Acá vamos a ver un ejemplo de Job, por ejemplo, en Job 47, que le dijo, ciñe ahora tus lomos como un hombre. Entonces,
El ceñimiento de los lomos era el primer acto que llevaba a cabo al antiguo soldado cuando se preparaba para la batalla. Cuando sonaba la corneta para ir a la batalla, el soldado subía su manto por sobre las rodillas, asegurando los pliegues alrededor de la cintura con un cinturón bien asegurado. Esta era la acción de ceñir los lomos. Si los lomos no eran bien ceñidos, el soldado no podía moverse con agilidad. Una vez que los lomos estaban ceñidos, las rodillas y las piernas se hallaban libres para moverse eh, con velocidad y con suavidad. Entonces, ceñid los lomos de vuestro entendimiento significa que una vez que el cristiano haya nacido de nuevo, debe estar listo para la guerra. La vida cristiana es ingresar a una guerra cósmica. El camino a la santificación es un camino de militancia. Eh, la batalla en la batalla cósmica necesitamos ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Eh, Esta es una batalla principalmente con Satanás por nuestras mentes. Dios no, nos ha hecho de tal manera que el corazón debe seguir a la mente. Dios no nos envió una tarjeta de San Valentín, por ejemplo, para instruirnos, sino que nos dio el Espíritu con el contenido de la revelación para que nosotros podamos ser transformados por la renovación de nuestras mentes. Entonces, también aquí nos habla que el Espíritu Santo es también el Espíritu de verdad. Acá cuando Pablo seguimos tocando el tema de ceñir los lomos y, y de toda la armadura de Dios. En Efesios 6:14 nos habla, estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad. ¿Es la verdad lo que hace al soldado cristiano dejar de ser un torpe patán? Que puede convertirse en un guerrero listo y veloz. Entonces, en el siguiente punto nos va a ir hablando que la verdad es lo que nos hace libres. En Juan 8:31 al 32 nos dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El Espíritu Santo es el autor de la Sagrada Escritura. Él es aquel que inspiró los escritos originales, aquel que ilumina la palabra para nuestra comprensión. Él es aquel que usa la palabra para convencernos. El Espíritu Santo puede distinguirse de la palabra, pero no separar la palabra y el Espíritu es algo fatal, ¿no? El Espíritu nos enseña, nos guía y nos habla a través de la palabra y con la palabra, no sí ni contra la palabra. La palabra de Dios es la palabra del Espíritu. El Espíritu nunca nos va a enseñar en contra de la palabra. Por ejemplo, en Primera de Juan 4:1 nos está diciendo, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Entonces, el Espíritu de verdad es el Espíritu Santo. Él no nos instruye en la verdad con el fin de que podamos ser santos,
Conocer la verdad no es un fin en sí mismo, es el medio que permite alcanzar el fin de aprender y practicar la santidad. Siguiente, pastor. En el siguiente nos va a estar hablando sanos y salvos. Cuando el Espíritu Santo nos regenera y nos aviva la vida espiritual, esta acción da como resultado el despertar del alma a la fe salvadora. En el momento en que nosotros abrazamos a Cristo por fe, Dios nos declara justos. No somos justos porque hayamos llegado instantáneamente santificados a serlo, sino que somos justos por los méritos de Cristo, porque los méritos de Cristo son imputados a nuestra cuenta. Dios nos considera justos en Cristo mientras en nosotros mismos aún estamos contaminados del pecado. Hay un ejemplo de Lutero que dice, simul justus ad peccator. Esto significa justo y pecador al mismo tiempo. Entonces somos justos en Cristo, a través de Cristo y por Cristo. Mientras todavía luchamos por nuestros pecados, contra nuestros pecados, la justificación no solo por fe significa justificación en Cristo. Entonces, la regeneración es inmediata y espontánea. La regeneración puede desarrollarse gradualmente en nosotros, pero el acto mismo llevado a cabo por el Espíritu Santo es instantáneo. Nadie es regenerado en forma parcial o renacida a medias. Una persona es regenerada o no es regenerada, no hay un punto intermedio. En el instante en que la fe salvadora se halla presente, Dios inmediatamente nos declara justos. El siguiente punto nos habla que la santificación es algo diferente, aunque comienza en el momento en que somos justificados en un proceso gradual. En este punto nos dice que la justificación no produce una santificación total inmediata. La santificación no tiene un comienzo definido. Es una prueba positiva de que no hubo justificación, fe ni regeneración. Entonces la regeneración es monergista. Es la obra de Dios y de nadie más. Nosotros sabemos que Dios hace la obra. Entonces, sin embargo, la santificación es sinergista, que involucra al Espíritu Santo y nosotros. Esto podemos tomar ejemplo en Filipenses 2:12 al 13. El Espíritu obra para producir seres humanos santificados, no criaturas deificadas. Dios no nos hace ser criaturas externas ni existentes por sí mismas. Dios no crea otro Dios. Todo lo que Dios crea es por definición una criatura. Lo creado no puede ser eterno ni existente por sí mismo. Dios podría crear una criatura inmortal, pero no una criatura eterna. Una criatura inmortal tendría la capacidad de vivir para siempre en el futuro, pero no eternamente en el pasado. No puede haber fe justificadora que reciba a Jesús
como Salvador, mientras al mismo tiempo lo ignore, o lo rechace, o lo pase por alto como Señor. Entonces acá Jesús cumple su rol como Salvador y Señor, y de ninguna manera nosotros podemos separarlos, ¿no? Aceptar a Cristo por fe es aceptar a Cristo entero, a Cristo. El Espíritu Santo es la regeneración y la santificación. Queda una conexión entre las dos porque somos regenerados a la fe para la justificación y para la santificación. Siguiente, pastor. El rol de la conciencia en la santificación. Los cambios que trae la santificación a nuestras vidas obran desde dentro hacia afuera. Nuestras conductas externas manifiestan la disposición interna de nuestro corazón y el pensamiento de nuestras mentes. Entonces, si nosotros leemos el material, también nos dice que hay 3 cambios importantes que el Espíritu Santo obra en nosotros. El cual uno de ellos es el cambio en nuestra conciencia. El Espíritu despierta dentro de nosotros una nueva conciencia al escuchar atentamente la palabra de Dios. Llegamos a estar conscientes de las cosas de Dios en una nueva manera. Al nacer de nuevo, todas las cosas son hechas nuevas para nosotros. Podemos tomar como ejemplo en Primera de Corintios 2:12 al 16. Entonces, tener la mente de Cristo es pensar como Él lo piensa, afirmar lo que Él afirma y negar lo que Él niega. El siguiente punto nos va a hablar: el Espíritu Santo obra no solamente para darnos una conciencia de la verdad, Él obra para convencernos de la verdad. Entonces, hay siempre, para cada verdad que Dios revela, hay una mentira que la ataca. Entonces nosotros podemos experimentarla. Si hemos de evitar las seducciones en nuestra cultura, debemos estar firmes y totalmente convencidos de la pecaminosidad del pecado. La conciencia del hombre es un mecanismo poderoso, pero no cambiable. Ha sido llamada la voz interna de Dios en nosotros mismos, que está incorporada, que nos acusa o nos excusa. La conciencia sirve como monitor de nuestra conducta. El problema con nuestra conciencia es que puede ser agudamente sensible a la palabra de Dios o puede ser insensibilizada. Dios habló a través del profeta Jeremías para reprender a la nación de Israel por ser autocomplacientes. Y este es un gran ejemplo que podemos también nosotros experimentar hoy en día, quizás no nosotros, pero a otras personas lo sucede, como Israel, ¿no? Jeremías 2:35, que nos dice: pero a pesar de todo esto, aún dices, soy inocente. Ciertamente su ira se ha apartado de mí. He aquí, entraré en juicio contigo, porque dices, no he pecado. El pecado de Israel revela el devastador resultado de una conciencia cauterizada. Israel llegó a estar cada vez más cómoda con su pecado hasta el punto en que podía pecar y ya no sentirse culpable. Había silenciado efectivamente la voz de la conciencia
o de la voz interna que había en ellos. Su conciencia comenzó a trabajar para excusar a Israel cuando debería haberle acusado. Por lo que la conciencia cristiana debe estar viva a la palabra de Dios. Nos sentiremos culpables cuando verdaderamente seamos culpables. Eso es lo esencial para la salud espiritual, como lo es el dolor real para la salud física. Siguiente, pastor. En el capítulo 8 nos va a hablar el bautismo del Espíritu Santo. Uno de los movimientos más espectaculares que se han extendido a través de la iglesia cristiana es el movimiento carismático. A principios del siglo XX, el crecimiento de las iglesias pentecostales y las asambleas de Dios y la expansión al interior de las iglesias católicas y las principales iglesias protestantes durante los años 70, el avivamiento carismático ha provocado una celosa devoción entre sus adherentes y la ha alimentado una profunda discusión teológica que ningún historiador de la iglesia puede ignorar el impacto de la carismática en la iglesia moderna, por lo que las transmisiones de la televisión también nos hablan que ha estado denominada a una programación carismática. Hay un ejemplo de Pat Robertson, por alcanzar la presidencia de los Estados Unidos en 1988, reveló en parte la enorme acogida que ha disfrutado el cristianismo carismático, del cual no pertenece al ámbito de este libro redactador a la crónica de la historia del movimiento carismático o evaluar el detalle de todas las dimensiones de la teología carismática. Entonces, el punto aquí es que la doctrina central que se ubica en el corazón de la teología carismática neopentecostal es el bautismo del Espíritu Santo. Siguiente, pastor. En este siguiente punto vamos a estar viendo la doctrina del bautismo del Espíritu Santo. El neopentecostalismo está referido a una modificación significativa en la enseñanza con respecto a la teología pentecostal clásica. El neo o nuevo pentecostalismo tiene una base mucho más amplia que una mera localización en la iglesia pentecostal entre sí. El bautismo del Espíritu Santo estaba ligado a la santificación, que era parte integral del llamado movimiento carismático. En dicha teología, la tendencia es a disminuir las rigurosas demandas de la ley de Dios o a inflar la percepción del logro espiritual que el propio individuo tiene de sí mismo. Para que una persona permanezca convencida de que vive sin pecado, debe evitar realizar un escrutinio minucioso de la ley de Dios o un escrutinio minucioso y honesto de su propio desempeño. En la teología neopentecostal, el énfasis que se pone en el bautismo del Espíritu Santo corresponde a la idea de ser capacitado o dotado para el ministerio. La palabra misma dice carismático, que deriva del griego,
de la palabra griega en el Nuevo Testamento que se traduce como don o gracia espiritual. Esta palabra ha llegado a ser usada tan ampliamente que ha encontrado la forma de ingresar al léxico más del habla popular. Por ende, la tendencia básica de la teología neopentecostal es ver el bautismo del Espíritu Santo como una obra especial del Espíritu, a través de la cual hay un creyente que es dotado de poder para la vida y el servicio. La obra del Espíritu Santo es distinta de y habitualmente posterior a la obra de regeneración llevado a cabo por el mismo Espíritu. A veces se hace una distinción entre ser bautizado por o de el Espíritu Santo y el bautismo en o con el Espíritu Santo, que normalmente es al nuevo nacimiento. Todos los cristianos son bautizados por el Espíritu, pero no todos los cristianos son bautizados en o con el Espíritu. Siguiente, pastor. El pentecostalismo y el pentecostés. El pentecostalismo deriva su nombre del énfasis que pone en su manera de entender lo que sucedió con la iglesia el día de Pentecostés. Hay un fuerte deseo de recapturar el poder y la vitalidad espiritual que se revela en el libro de los Hechos. Por ejemplo, en Hechos 2, 1 al 4, nos dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. En el siguiente punto nos dice que los registros textuales del derramamiento del Espíritu Santo en el libro de los Hechos forman el fundamento de la doctrina neopentecostal del bautismo del Espíritu Santo. Entonces allí podemos encontrar una serie de relatos históricos que nos va indicando, primero, que las personas eran creyentes y por lo tanto nacidas del Espíritu antes de que recibieran el bautismo del Espíritu Santo. Debería haber una distinción entre la obra de regeneración llevada a cabo por el Espíritu y la obra efectuada por el Espíritu al bautizar. En segundo, que hay un intervalo de tiempo entre la fe, que es la regeneración, y el bautismo del Espíritu Santo. En tercero, la evidencia externa inicial del bautismo es el Espíritu Santo en hablar en lenguas. Por lo que, por la cuestión práctica que arde al interior de la iglesia, es esta. Entonces hay una pregunta. Hay dos niveles de cristianos, una clase que tiene el bautismo del Espíritu Santo y otra que no la tiene. Algunos han hecho el mayor esfuerzo posible tratando de probar que ha habido un torrente continuo de hablar en lenguas y otras evidencias de un bautismo que en el espíritu posterior a lo largo de la historia de la Iglesia. El testimonio abrumador de dicha historia revela la discontinuidad del hablar en lenguas como una evidencia del bautismo del Espíritu Santo. Si el hablar en lenguas es la evidencia externa del bautismo del Espíritu Santo, y el bautismo del Espíritu Santo es una obra posterior en las vidas de los creyentes.
Siguiente, pastor. Los dones del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo estaba activo en la obra de redención en el Antiguo Testamento. Entonces, la regeneración era un prerequisito para la fe, tanto como lo es ahora. Jesús reprendió a Nicodemo, un maestro de Israel, por no entender que renacer mediante el Espíritu Santo era necesario para la salvación. Es importante recordar que la palabra Mesías se origina en la palabra hebrea que significa ungido. Jesús, como habíamos visto, Jesús cumplió el rol de Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Él fue ungido en su bautismo para cumplir una tarea, la tarea que se le había encomendado a él. En Mateo 3:16 nos dice que después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y he aquí los cielos se abrieron y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. La diferencia entre el mediador del antiguo pacto, Moisés, y el mediador del nuevo pacto, que es Jesús, es que Jesús atribuye su Espíritu Santo sobre todo su pueblo. El neopentecostalismo admite que la distribución del Espíritu Santo está disponible para todo el pueblo de Dios, pero no es necesariamente obtenida por todo el pueblo. Entonces, el libro de los Hechos nos sigue hablando sobre esto. Esto no hace con propósitos de especulativos académicos, sino que para poder identificar los propósitos de esto, los autores, como también los públicos a los que pretendían dirigirse, contribuyen mucho ayudándonos a entender su enseñanza con mayor exactitud. El día de Pentecostés fue un evento judío que tuvo lugar en Jerusalén. Pentecostés mismo era una fiesta judía. Una fiesta judía. Los participantes fueron judíos, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Hechos 2:5. Los judíos habían subido a Jerusalén para la fiesta de Pentecostés. Este es un acontecimiento importante, que allí nos habla que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Siguiente, pastor. Los 4 Pentecostés. Primero, la cuestión de la inclusión en el cuerpo de Cristo no estaba limitada meramente a los 2 grupos genéricos amplios de judíos y gentiles. Por eso acá nos habla de 4 Pentecostés. Estos incluían a los judíos, a los samaritanos, a los temerosos de Dios y a los gentiles. Entonces, los temerosos de Dios eran gentiles convertidos al judaísmo que habían abrazado la dogma del judaísmo, pero que no habían alcanzado una conversión total, optando permanecer incircuncisos. Entonces, los judíos recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés, los samaritanos recibieron el Espíritu durante el ministerio de Felipe, Pedro y Juan, en Hechos 8, los temerosos de Dios recibieron el Espíritu Santo en la casa de Cornelio. Lo normativo acerca de Pentecostés es que el Espíritu bautiza a todo el pueblo. Había claras razones históricas redentivas para que ocurrieran estos Pentecostés distintivos. Estos demostraban claramente la igualdad de los 4 grupos en la iglesia.
por lo que en Primera de Corintios Pablo insiste en el punto de que aunque las lenguas son un don de Dios y por lo tanto son beneficiosas, no deben ocupar una categoría demasiado exaltada en la iglesia. En Primera de Corintios 14, 18 al 19 nos dice: doy gracias a Dios porque hablo en lenguas, más que todos vosotros. Sin embargo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, para instruir también a otros, antes que 10.000 palabras en lenguas. La iglesia corinta, en la iglesia corintia, los dones del Espíritu eran altamente evidentes y operativos. Sin embargo, Pablo habla en el punto de que el Espíritu dota a su pueblo con la diversidad de dones. Entonces, el Espíritu da soberanamente a su iglesia. La iglesia es un cuerpo de miembros dotados que funciona dentro del marco de la unidad y la diversidad. Ningún oficio ni don debe ser elevado a nivel de una señal exclusiva de la manifestación del Espíritu Santo. Entonces, en estos dos nosotros hemos de ver el bautismo del Espíritu Santo y cómo nosotros podemos ser sanos y salvos a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo influye en cada uno de nosotros y eso fue todo. Muchas gracias. Sí, gracias. Un aplauso. Rita hizo un tremendo esfuerzo para la exposición. Sí, veo que el tema no es tan fácil. Allí ustedes, en el capítulo de sanos y salvos, salvos y sanos, allí se ve que el Espíritu Santo regenera, ¿no? Regenera, y allí dijo monergísticamente, es decir, ahí es la obra propia del Espíritu Santo. Nosotros no podemos agregar nada, pero en cuanto a la santificación, es una obra sinérgica, es decir, que junto con nosotros. Entonces, obra el Espíritu Santo para llevarnos a la santidad. La regeneración es instantánea, espontánea, pero la santificación es progresivo. Que el Espíritu Santo toca nuestra conciencia, nos cambia y nos acerca a Dios, ¿sí o no? Pero también nosotros, sinérgica, quiere decir que tenemos que ser colaboradores, tenemos que también hacer el esfuerzo. Esto es lo que dijo en capítulo de Sano y Salvo. Después, en capítulo 8, habló del bautismo del Espíritu Santo, que fue, ahora no tanto, no hay tanta polémica, no hay tanta crítica entre las iglesias conservadoras y las iglesias pentecostales y carismáticas, pero hace 30 años y 20 años atrás, este tema fue bastante polémico, porque las iglesias pentecostales y carismáticas insistían en que después de la regeneración, uno cuando es nacido de nuevo, después tiene que recibir otro bautismo del Espíritu Santo. Y el signo de este bautismo es el don de lenguas. Entonces, el que no habla don de lengua significa que no es nacido de nuevo, ni siquiera tiene el bautismo del Espíritu Santo. Y, entonces, en la iglesia hay dos clases de creyentes, ¿no? Un creyente nacido de nuevo, que no tiene el bautismo, tiene que hacer ayuno, vigilias,
Después, mucha oración para recibir el don de lenguas, para testificar que tiene el bautismo del Espíritu Santo. Y después, este creyente que tiene don de lenguas, que nacido de nuevo, bautizado por el Espíritu Santo, o, bueno, su vida eh, ya es movida por el Espíritu Santo y que como el Espíritu Santo capacita, da vida y también da fuerza para servir, para evangelizar, entonces trabajaba activamente, ¿no? De esto la iglesia conservadora eh, dijeron, no, 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 esto, ¿cómo puede haber dos clases de creyentes en la iglesia? No, no, cuando uno es nacido de nuevo, allí recibió el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, no se puede separar en dos momentos diferentes de la vida. Y hubo mucha discusión, pero ahora, gracias a Dios, eh, eh, fue superado esta polémica, esta discusión. Hay mayor entendimiento entre las iglesias conservadoras y las iglesias pentecostales. ¿Mm? De esto, Raúl, ¿quieres decir algo? ¿Mm? ¿Mm? ¿Alguna opinión? ¿Mm? Este, estaba pensando que yo he pasado por eso. Este, claro, no se puede separar, ¿no? Porque el Espíritu Santo es de hecho, Él es el que nos convence de nuestros pecados. Ahí es donde entra inmediatamente. Claro, como usted dice, no, nuestra santificación es progresiva, no es inmediato, pero la regeneración sí, ahí donde somos bautizados, ¿no? Este, claro, el pentecostalismo da mucho de hablar en lenguas extrañas, ¿no? Hay que tener bien claro, el bautismo del Espíritu Santo el día de Pentecostal fue dado exclusivamente por Dios, por el Espíritu Santo, para hablar realmente, literalmente, idiomas, ¿no? Mm. Ahora hay que tener bien claro, Dios nos dio idiomas para poder expandir el Evangelio acerca de Cristo, ¿no? Porque hay que acordarnos, en ese lugar estaban judíos que estaban en dispersión, que habían venido de diferentes partes del mundo, ¿no? Mm. Donde estaban todos esparcidos por el imperio romano. Entonces no todos hablaban hebreo, sino ya muchos años habían vivido y los hijos, nietos nacieron y hablaban otros idiomas. Entonces el Espíritu Santo les dio idiomas a los apóstoles, eh, idiomas literales para que pudieran hablar, entender en su propio idioma esos judíos, sus hermanos, acerca de Cristo, ¿no? Entonces, ese exclusivo, ese ya no, ¿no? Hoy en día hay que esforzarnos, si queremos hablar en lengua o otros idiomas hay que esforzarnos, ¿no? Claro, pedimos sabiduría a Dios, al Espíritu Santo para que nos ayude, ¿no? Sería bueno saber muchos idiomas, Sí, pero ese es el Espíritu Santo. Bueno, también nos capacita, ¿no? No solamente nos trae hacia Dios, sino nos capacita también para una obra específica, ¿no? En este sentido, siempre, no solamente para nuestra santificación progresiva, sino para expandir la buena nueva de Dios, ¿no? El Evangelio. mm. Sí, Fernanda, también vos viviste, Fabiana, digo, perdón, Fabiana, viviste esta discusión polémica con respecto al bautismo del Espíritu Santo. No, la iglesia. Sí, hoy no hay tanta discusión por este tema, si es en el mismo momento o después de la regeneración, pero antes sí fue, ¿no?, bastante discutida este tema del bautismo del Espíritu Santo. Uh, eh, por eso que
había mucha crítica uno al otro, después entre las iglesias conservadoras y la pentecostal y carismática no había comunión, pero hoy en día el tema más importante para nosotros no es ese tema, eh, si es junto a la vez o después, y después eh, había algunas iglesias que decía que el signo de un hermano nacido de nuevo es hablar lengua. Claro, el que no hablaba lengua como que tenía que aprender a hablar, ¿no? Bla, 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 bla. No tenía que eh, balbucear o, ¿no? Fingir que tiene don de lenguas, porque en la iglesia como que etiquetaba como que todavía no he nacido de nuevo, entonces tenía que bla, 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 ¿no? Bla, 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 no, no, así tenía que simular que habla don de lenguas para no ser discriminado en la iglesia. Pero todo este tema creo eh, que hemos superado, gracias a Dios, después de décadas de discusión. Aquí Sproul nos habla con base bíblica que no puede haber una discriminación a los que son bautizados y a los que no son bautizados. Yo ayer a la noche en la clase expliqué la diferencia entre la obra interna y la obra externa del Espíritu Santo, ¿no? La obra interna es el Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Entonces el Espíritu Santo obra en nosotros, como expuso Margarita allí en el libro, el Espíritu Santo obra dentro de nosotros, transforma paulatinamente, nos va cambiando, nos da una nueva conciencia, nos hace que tengamos los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Y ir creciendo espiritualmente. Pero también el Espíritu Santo obra externamente, ¿no? Dándonos los dones, nos capacita para la obra, para el ministerio. Allí es el Espíritu Santo con nosotros, junto con nosotros. Eh, nos da fuerza, nos da más capacidad, nos ayuda a que tengamos los poderes espirituales para sanar, hacer los milagros. Entonces, eh, nosotros bíblicamente podemos explicar con obras externas e obra interna del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Así que vamos a seguir con este tema del libro del misterio del Espíritu Santo con el libro de Sproul. A ver, nosotros llegamos todos ustedes tienen que leer este libro, ¿no? Todo. También hay que entregar el resumen, ¿verdad, profe? Sí, 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 sí. Okay. Sí, entonces, allí nosotros vimos hasta capítulo 8. ¿Quién quiere hacer 9, 10? Fabiana, ¿hiciste la exposición? Ahora sí. No, profesor, el viernes que viene me toca Creo que 9 y 10 le toca a Fabi, ¿no? 9 y 10, sí. 9 y 10 el viernes que viene. Sí, sí. Entonces, viernes que viene haga 9, 10, fruto del Espíritu Sí, Santo y el otro consolador. sí. Eh, allí, a ver, entonces yo lo anoto para no olvidarme. Mm, Toca buen tema, Fabi.
Sí, es muy ¿sí? lindo tema, ¿no? Por Ujú. eso, en la obra interna del Espíritu Santo, el apóstol Pablo en Efesios 5:18 dice, no os emborracháis del vino, sino más sed lleno del Espíritu Santo, ¿no? Allí cuando dice sed lleno del Espíritu Santo, está diciendo que tenemos que depender del Espíritu Santo y que esta obra interna del Espíritu Santo que comience a traer los frutos del Espíritu Santo. Entonces es una obligación, es un mandato para todos que estemos llenos del Espíritu Santo y que tengamos los frutos del Espíritu Santo. ¿Mm? Después Jesús, que fue el consolador, que estuvo junto con los discípulos, enseñando, dándole sabiduría, enderezando el camino. Cuando ascendió, envió otro consolador. Eh, y el consolador es el que está al lado nuestro, siempre eh, no dando, no, que nos guía en el camino y además nos ayuda a, a hacer el buen discernimiento. Entonces, 9, 10 hacemos Fabiana. Y después con este tema de que estuvimos viendo, la doctrina del Espíritu Santo, uh, en la lección 2, el Espíritu Santo, En la obra de Jesús queda. vimos lección 1 y después vamos a ver lección 2, cómo podemos conocer al Espíritu Santo y cómo Él obra, ¿no? Cómo trabaja. Porque el Espíritu Santo también no tenemos que explicar como los testigos de Jehová, el Espíritu Santo como una fuerza, ¿no? Como un poder impersonal. Pero cuando vemos en Génesis capítulo 1, versos 1 y 2, allí nos da una enseñanza muy profunda que ustedes creo que también han leído esta parte del manual en capítulo 2, que en Génesis capítulo 1, allí cuando dice Dios en el principio creó, ¿no? Dios allí es Dios Elohim, Dios Elohim. Él es Dios y Elohim en hebreo es en plural. Entonces, algunos podrían interpretar como dioses, pero en realidad no tradujo como dioses, sino tradujo como Dios. Es un hebreo plural, pero sustantivado, es decir, en realidad es singular, es algo muy propio del griego. Allí nos habla eh, que nuestro Dios es uno y trino, uno y trino. Entonces, allí el Espíritu Santo ya en esta obra creadora de Dios, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, dice el verso 2. Aquí podemos ver que el Espíritu Santo es un espíritu creador, es Elohim, Dios Elohim, ¿no? Dios Elohim.
y además no es un Dios impersonal, sino que tiene nombre. Nombre de Dios es Elohim, nombre personal. Es un Dios personal, porque los dioses, los ídolos, tenían un nombre impersonal. Impersonal, con una connotación panteística o politeísta. Panteísta quiere decir que todo es Dios, ¿no? Pero allí se ve que Dios es una persona, está en plural, pero no son muchos dioses, sino es un Dios entre personas, por eso allí Dios Elohim dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿no? Algunos interpretan diciendo que Dios junto con los ángeles hizo al hombre, ¿no? Allí intervino Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿no? Dios Padre planificó la creación, Dios Hijo habló y el Espíritu Santo es el que concreta, es el que actúa, es el que obra, ¿no? Obra para que se haga esto que Dios planificó, habló, y las tres personas de la Trinidad trabajan unidos, no trabajan separadamente. A veces nosotros entendemos que Dios Padre está por un lado, Dios Hijo por otro lado, y el Espíritu Santo por otro lado. Todo son tres personas diferentes, entonces las obras también serían diferentes, pero en realidad todos trabajan unidos, colaborando uno al otro. Allí no hay discriminación, ni separación, ni jerarquización. Todos juntos obran y trabajan juntos. Y después aquí vemos que Elohim quiere decir Dios creador soberano del universo. Dios creador soberano del universo. Entonces sabemos que el Espíritu Santo es soberano, es creador, tiene poder para hacer la cosa de la nada, hizo, y además dice que se movía sobre la faz de la tierra. Esto nos habla que es el Dios que no solamente forma, sino que es Dios ordenado de algo que estaba confuso, que estaba algo desordenado, pero por la obra del Espíritu Santo comienza a ordenarse, comienza a adquirir armonía, orden, también belleza. Allí hay belleza, ¿no? Entonces, por eso en el manual dice, ¿qué tiene que ver todo esto con el avivamiento? Miren que cuando obra el Espíritu Santo es espíritu dador de vida, espíritu que crea, espíritu, pero que es espíritu que ordena. Hay belleza, hay armonía, hay armonía. Entonces, cuando a veces algunos movimientos de avivamiento, cuando todo es un caos, todo es un desastre, se pelea uno al otro, cuando no hay armonía, cuando no hay paz, no hay unidad, cuando no hay belleza, el apóstol Pablo dice examinar los espíritus. No todo espíritu es de Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Entonces, tenemos que ver si está obrando Satanás o el diablo, o realmente es el Espíritu Santo. Entonces,
El Espíritu Santo, sabemos que fue en el Nuevo Testamento enviado por el Dios Padre y el Hijo. Dios Padre y el Hijo. Entonces, el Espíritu Santo testifica al Padre y al Hijo. El Hijo, y después cumple la gran comisión de Mateo capítulo 28, 19 al 20. Jesús encargó a los discípulos ir en el nombre de Dios Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Y además el Espíritu Santo se esmera en cumplir esta gran comisión de Jesús. Por eso que no puede separar entre Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es parte de la triunidad de Dios. Dios es uno en esencia, pero revelado a través de tres personas divididamente distintas. Se distingue, pero hay unidad, es uno. Por eso en el verso 1 del capítulo 1 de Génesis se refiere a la esencia de Dios. Dios creó, ¿no? Y después este término creó, en hebreo se dice bara, ¿no? Elohim, bara, quiere decir, esta es una palabra propia de Dios por ejemplo, nosotros creamos algo existente para que haya otra existencia, pero esta palabra vara quiere decir que Dios hace esta actividad creadora, milagrosa de parte de Dios, pero de la nada que exista algo, de la nada. Es una actividad propiamente creadora de Dios, Entonces, el Espíritu Santo también, como ese espíritu dador de vida, de la nada, él puede también dar con ese poder vida a nosotros. Entonces, allí que en el verso 2 se movía sobre la faz de la tierra, no podemos interpretar como que de algo existente eternamente, como el universo, que lo único que hizo Dios es ordenarla. No. Bara quiere decir que de la nada Dios hizo para que exista. Y además el Espíritu Santo trae orden del caos. Entonces la ley natural, las obras maravillosas de la creación, también el sostenimiento, que hoy a la mañana que se levante el sol, o a la tarde sale la luna, todo este orden natural se debe a la obra del Espíritu Santo. Y además el mover del Espíritu no es solamente físico y dentro de la naturaleza, sino también moralmente trascendente, porque Él es Espíritu Santo y Él reside la santidad. Entonces, allí vemos que en caso de Isaías, cuando tuvo este encuentro con Dios, sintió su pecaminosidad y se arrepintió. Entonces, cuando nosotros es tocado por el Espíritu Santo en ese, como dice los pentecostales, el bautismo del Espíritu Santo, allí lo primero que hace el Espíritu Santo es traer la santidad en nuestra vida, ¿no? En nuestra vida. Esto es lo que hace en el avivamiento. En el avivamiento, la obra del Espíritu Santo lo que hace es traer la santidad en nuestra vida.
cuando somos nacidos nuevamente, el Espíritu Santo, como hoy dice, salvos y sanos, sana de nuestra pecaminosidad, vida de desorden, vida de confusión. Una vez yo recuerdo que un hermano que me dijo que era pastor. Dice que un día en el culto el pastor llamó y él salió y que le dijo que se arrodillara y bueno, ahí impuso la mano y cuando se levantó le declaró que es pastor. Sí, pero no hubo ninguna preparación, no hubo ninguna confirmación de parte de Dios, ¿no? Pero después su vida totalmente confuso. Su conciencia también, como que no sabía si realmente es pastor o no, y que tenía conflicto en casa, uh, tenía dificultades en el trabajo, y la verdad que después se anotó al seminario Tirano, pero no estudiaba y que una vez por semana me pedía que yo haga consejería. Toda la semana, ¿no? 1 hora, 2 horas. Tenía un montón de conflictos. Y le dije finalmente, usted no es pastor, le dije. Usted es mejor como músico, porque canta bien, toca bien la guitarra. Entonces yo le dije, usted tiene don para ser músico, para servir con la música, pero no como pastor. Porque el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo obró en la vida de él, si le llamó, le dio ministerio pastoral, tiene que ser un ministerio o, eh, donde haya convicción, paz, alegría, gozo, ¿no? Y que cada vez el Espíritu Santo lleve hacia la vida de santidad, pero la vida de él es realmente muy conflictiva con su esposa, con otros, se peleaba continuamente, entonces allí entendía equivocadamente acerca del Espíritu Santo. Pensaba que el Espíritu Santo lo único que hacía era hacer milagros, prosperar, sanar. Y aquí en la Biblia, en Génesis capítulo 1 y 2, en todo el capítulo 1 vemos que el Espíritu Santo trae una nueva vida, pero es espíritu del orden, de la santidad y de la verdad también, de la verdad. La nueva vida la trae el Espíritu Santo y es caracterizada por la santidad. Cristo mora en nosotros a través de su espíritu, dice en Gálatas capítulo 2, verso 20, ¿no? Entonces, aquí es importante que cuando Cristo mora en nosotros a través de su Espíritu, quien a su vez hace la obra de santificación en nuestra vida. En Cristo, el Dios trascendente ha hecho su morada en los corazones de su pueblo. Este Dios que mora en nosotros decimos Cristo está en nosotros o somos el templo del Espíritu Santo, y allí el Espíritu obra en nuestras vidas poderosamente para cambiar nuestra conciencia, para llevar a una vida de orden, de paz, de gozo, de gratitud, también de santidad, de santidad, de santidad. En ese sentido, cuando hay avivamiento, el verdadero avivamiento es cuando hay arrepentimiento, cambio de vidas, también confesión de pecados. Pero miren que hoy en día, si hablamos de arrepentimiento,
muchos no le gustan en la iglesia. Y después confesar pecado, no. Tenemos que cubrirlo y después criticar al otro, pero de mi pecado no. Somos muy expertos en criticar pecado de otro, pero de mi pecado delante de Dios cada vez más oculto, ¿no? Más oculto. En ese sentido, uh, el espíritu del avivamiento no es diferente del Espíritu Santo que nos presenta en Génesis. Allí Dios es uno, pero en tres personas. Entonces, no estamos creyendo en Dios politeísta. Dios politeísta. Por un lado, Dios Padre, por otro lado, Dios Hijo, y por otro lado, Dios Espíritu Santo. No, es un solo Dios, es un solo Dios. Dios es el Creador. Y además, Él es Salvador y perfeccionador de la creación y también de nuestra vida, ¿no? El Espíritu Santo comienza a llevar hacia una vida cada vez más noble, cada vez más bella, cada vez más agradable delante de Dios y delante de los hombres. Pero que continuamente, cuando no vemos los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida, tenemos que examinar qué espíritu tenemos en nosotros. Además, Dios es todopoderoso en la creación. Entonces, muchos dicen, no, pareciera que Satanás es más fuerte que el Espíritu Santo. No, no es así, hermanos. El Espíritu Santo es todopoderoso en la creación y también el obrar en la salvación y en la santificación y también en capacitar y dar vida a nuestro ministerio, nuestra vida de seguimiento a Cristo. Seguimiento a Cristo. Por eso que Dios no es un Dios del caos. Y después, cuando obra el Espíritu Santo, dejamos de lado el politeísmo y el pluralismo religioso. ¿Qué tiene que ver esto de politeísmo? Porque lamentablemente hoy en día entró el politeísmo dentro de la iglesia. Un ejemplo es la Iglesia Católica Romana, ¿no? Cree en Jesús y a su vez María, y después los santos, ¿no? Prácticamente dice que cree en Dios, pero son politeístas, los católicos. O tolera pluralidad de dioses y cree cualquier cosa, cree en todo, cree en todo. Y tenemos que nosotros servir al único verdadero Dios, uno y trino, pero en realidad están sirviendo Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo y a la Madre y santos, y después a algunos, Gauchito Gil, Gilda, ¿no? Cada vez hay más, cada vez hay más. Entonces, y después los mormones también son politeístas, ¿no? Además de Jesús, creen también en Dios mormón. Y después nosotros también tenemos que examinar si estamos cayendo en este error de que de caer en el politeísmo, ¿no? Cuando separamos entre Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo, como si fuesen tres dioses, que nosotros que, queremos creer en tres dioses diferentes. No, no, es un solo Dios, es un solo Dios.
Después, en esta semana, no fue esta semana, sino la otra semana, yo vi un video, miren que en el Parlamento en Estados Unidos, en Norteamérica, vieron que Norteamérica fue fundado por los puritanos. Pero en el Congreso, antes oraban antes de comenzar la sesión, invitando a los pastores. Pero los pastores comenzó a orar por el país, por la paz mundial, por el progreso de todos los hombres del mundo y después también eh, por la economía, por la política, por la sociedad, pero después oró, todo esto oro en nombre de Jesús, en nombre de Mahoma, en nombre de Brahman, Brahman, y de todos los dioses, ¿no? Entonces, es pastor evangélico, pastor evangélico. Y comenzó a orar, entonces, claro, vi en YouTube el video, ustedes también búsquenlo, fíjense cómo se está desvirtuando la fe evangélica, ¿no? Después entró otro pastor y dijo, comenzó a orar, oró 5 minutos y después cuando termina, dijo amén y aumen, 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 ¿no? Claro, porque si yo digo que oro en nombre de Jesús es muy exclusivo, entonces discrimino a otro Dios, entonces por eso oró en nombre de todos los dioses, Mahoma, Brahma, ¿no? Buda, ¿no? En nombre de Jesús. Claro, eso también es chocante, pero si yo termino la oración diciendo amén, amén, men es hombre en inglés, ¿sí o no? Entonces, discrimino a las mujeres, entonces oró diciendo ahuman, ¿no? Entonces, ¿en qué estamos? Son pastores evangélicos, de la iglesia evangélica. Y bueno, si son invitados al Parlamento, al Congreso, quiere decir que son pastores famosos de iglesias grandes, representativas. Y bueno, uno oró, pero por lo menos que haya alguien que ore correctamente, ¿no? Y después otro pastor subió, oró 5 minutos y después terminaba, oró en nombre, en vez de Jesucristo, dice en nombre de Dios. Claro, Dios es muy genérico, genérico. Y bueno, entonces no sabemos a quién llama. Por ejemplo, estamos en esta clase, yo en vez de decir Raúl, Fabiana, Elías, le digo estudiante, dígame, ¿no? Estudiante, dígame. Y bueno, no sabemos a quién se refiere, ¿no? Entonces, aquí también vemos cómo las iglesias evangélicas se va desvirtuando, desviando en este pluralismo religioso, en politeísmo pragmático, donde comienza a entrar en el pecado de la idolatría, ¿no? Idolatría. ¿Mm? ¿Mm? La Biblia es explícita. Dice, no tendrá dioses ajeno delante de mí. Entonces, cuando hay un gran avivamiento, la iglesia comienza a volver a la fe, a la verdad de Dios, a la verdad bíblica. Y después el politeísmo es erradicado, totalmente, ¿no? Después el Dios es Dios creador, salvador y perfeccionar, y no simplemente un espíritu, un espíritu. En esto nosotros tenemos que tener claridad porque es una persona, no es un espíritu que podamos manipular según mis deseos, según mi propósito, según mi plan. Es una persona, es Dios, también es un Dios trascendente
a su vez inmanente, trascendente e inmanente porque está junto con nosotros, se hace templo en nosotros, ¿no? No es totalmente trascendente, sino está junto con nosotros. Pero no podemos transformar en el Espíritu Santo como un espíritu panteísticamente, como que en todo hay espíritu, ¿no? Como este espíritu de la nueva era que dice, no, en el árbol también hay espíritu, porque tiene vida, los perros también tienen espíritu, tienen el espíritu de Dios, tiene vida, y hasta la selva tiene espíritu, ¿no? Entonces, en todas las cosas ven como en forma panteísticamente, ¿no? Pero es un Dios trascendente, es un Dios trascendente. Tampoco tenemos que creer como al estilo de lo fetichismo, de que, bueno, que hacemos ciertos ritos como esto en Haití hay esta religiosidad vudú de la fe africana mezclada con el cristianismo que dice que trae un gallo, corta la cabeza, derrama la sangre, ¿no? Con mucha música, bebe la sangre de este gallo con el alcohol, con vino, o sea, whisky, y se emborracha y después en ese baile místico y bueno, hay un trance espiritual. Y después entrega las peticiones, dice que eh, eh, mm, muchas veces logra lo que uno estuvo deseando, ¿no? Entonces, todas son espíritus satánicos que lo que hacen, ¿no? Pero se atribuye, ¿no? Por ese sincretismo con el cristianismo, se atribuye como obras del Espíritu Santo, ¿no? Hemos visto no solamente, claro, el vudú del Haití, claro, es muy extraño, muy satánico, pero fíjense, la iglesia universal, ¿no? Un manto de milagro, que entre allí por ese manto, hay que pagar para entrar y allí el manto del Espíritu Santo que obra, ¿no? Cuando toca ese manto, cuando pasa por ese manto, entonces como que hay un obrar del Espíritu Santo y sus oraciones son contestadas, ¿no? Entonces todo esto es fetichismo puro que usa al Espíritu Santo como si fuese un espíritu y no tiene respeto o reverencia al Espíritu Santo, ¿no? Espíritu Santo, ¿no? Entonces, hoy en día en América Latina hay un montón de idolatría y después deviación o desvirtuación, corrupción, no solamente en la política, sino corrupción espiritual con respecto a la obra del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, a ver, opiniones, a ver qué le parece, a ver, sí, a ver qué le parece de esto, a ver, Fabiana, a ver, de una palabra, sí. Yo me quedé pensando en lo que me preguntó antes que no pude recordarle bien sobre el bautismo, ¿no? Del Espíritu Santo. Bueno, la iglesia donde yo condujo ahora, no, como que no tiene problema con el tema de la lengua, de hablar en lengua, nada, pero donde iba antes sí. Y había mucha discusión por eso. Pero bueno,
pues yo me fui, mucha gente se fue por eso, porque notaban que no podían hablar y tampoco van a mentir, ¿no? A mí me frustró muchísimo porque la pastora me dijo, vos tienes que pedir, porque en Pentecostés, si vos pedís, el Espíritu te va a dar. En Pentecostés las tenemos colocadas para todos. Y bueno, yo en ese momento creí. Y un hermano me dijo una vez, no, porque esas lenguas eran lenguas de idioma, no eran lenguas angelicales, eran lenguas de idioma. Y ahí entendí que no, que estaba equivocado el pastor, o por lo menos así entendí yo, ¿no? Que no tenía por qué yo hablar en lengua, nunca pude, lo he pedido, pero nunca pude, así que de esa iglesia me retiré, ¿no? Pero bueno, me pasó eso y quería compartirlo porque es importante que estemos atentos. Yo en mi ignorancia escuché que la pastora me dijo, no, porque en Pentecostés todos recibieron lenguas, así que vos tenés que orar. Y yo oraba muchísimo porque yo quería estar en esta iglesia y quería tener lengua. Y mis hermanos todos hablaban así alrededor, y había muchísimo. Y hasta que un hermano me dijo, no, porque esas lenguas eran lenguas de idioma, no eran lenguas angelicales. Así que bueno, ahí entendí y es importante que tengamos eso en cuenta, porque yo no lo sabía, ignorancia, no lo sabía y después desperté cuando un compañero y hermano que me lo dijo, ¿no? Es importante que no tenemos todo por qué tener, porque Dios da como Él quiere, como Él quiere, no es necesario, la verdad. Sí. Lo que sí tenemos que tener todos es el Espíritu Santo, es el sello del Espíritu Santo. Eso sí, sí. Sí, gracias. A ver, Raúl, por último, a ver, sí, de una opinión y terminamos la clase. Sí. Volviendo a hace rato, como le dije que yo pasé por ese lado, daba mucho también el tema de que del fetichismo, que de que traer trapos em, o la ropa de alguien para orar y el Espíritu Santo iba a tocar llevándole esa ropa a esa persona, ¿no? Yo no estoy de acuerdo en eso tampoco porque es un fetichismo, ¿no? Este, o también he pasado por donde decía que donde pastor, tú tocas al pastor porque está lleno del Espíritu Santo y te vas a sanar, ¿no? Y tampoco por ese lado no estoy porque no se maneja de esa forma el Espíritu Santo, ¿no? Y también pasé por el lado de que donde me trataron muy mal, si yo no hablaba en lenguas era el hijo del diablo, ¿no? Yo tenía corazón de piedra, me decía, ¿no? Entonces tenía que hablar en lenguas obligatoriamente, pero no caí yo en ese, ¿no? Porque yo siempre dije, claro, Dios seguramente me estaba guardando y me estaba dando sabiduría, ¿no? Y entendí que yo no creo que se maneja de esa forma el Espíritu Santo, porque hay un desorden. O sea, yo pensaba de esa forma sin saber todavía, ¿no? Porque es un desorden total, ¿no? Y no solo esas cosas, sino también se tiraban al piso, hablaban como, no sé, ruidos de animales, algunos como bebés, este, y muchas cosas feas, ¿no? Entonces, creo que Dios no se maneja de esa forma, ¿no? Claro, ahora estudiando, pues uno ya lógico era, ¿no? No se maneja de esa forma. Al Espíritu de Dios no debe encasillar, no debe tratar de esa forma, porque el Espíritu mismo nos dice que Él es de orden, ¿no? En su totalidad, desde la creación no hace un desorden y es claro y es verdad, no es de mentira, porque todo ese fetichismo es mentira, ¿no? Y él es verdad, verdad y orden, ¿no? Y nos esclarece a través de su palabra. Él es claro. Sí, Ahora, también cuando creó el Espíritu Santo, dijo que era bueno y bello.
hay Ajá. armonía, hay bondad. Por eso, en nuestra vida, si no hay orden, bondad y belleza, tenemos que examinar para que el Espíritu Santo toque en nuestra vida, ¿no? Porque eh, Sí, yo he visto algún hermano que dice que está lleno del Espíritu Santo, pero no hay esa vida de nobleza, nobleza, ¿no? Nobleza, de bondad, de la belleza. ¿Mm? A veces nosotros vemos una persona, no decimos que es bella por su fisonomía física, ¿no? Sino que hay algo dentro de él como persona que vemos la nobleza, la belleza como persona, ¿no? Como persona, no solamente la bondad. No solamente decimos, esa persona es realmente buena persona, ¿no? Sino que hay algo, hay esa gracia, ¿no? Gracia, como nosotros decimos, ¿no? Y también es importante que hay eh, cristianos que continuamente se quejan, critican, hablan mal de otro, eh, ¿no? Entonces, hay que ver qué espíritu tiene, porque si realmente estamos agradecidos, gozosos, ¿no? Con Dios, ¿no? Si realmente eh, tenemos fruto del Espíritu Santo. El tema de Fabiana, fruto del Espíritu Santo, es un tema es un tema muy lindo para, no solamente para estudiar, sino para meditar y comenzar a trabajar en nuestra vida, ¿no? Pero hoy vimos este tema de Génesis capítulo 1, verso 1 y 2, en todo el capítulo. Claro, cuando Dios creó, dijo que era bueno y muy bueno, dijo, muy bueno. Muy bueno, en hebreo quiere decir muy bello, muy armonioso. Hay orden, hay gracia, ¿no? Entonces, eh, el Espíritu Santo sana, no solamente nos salva, sino va sanando nuestro aspecto de la vida cotidiana, vida real, y, y en este sentido, cuando hay avivamiento del Espíritu Santo en nuestra vida, trae gozo, amor, paz, benignidad, mansedumbre, ¿no? Todo esto que no son separados, sino es uno. Oh, por lo tanto, eh, cuanto más conocemos al Espíritu Santo, el misterio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos transforma, nos cambia nuestra persona. ¿Sí? Bueno, oramos, porque ya pasó mucho tiempo, se van a quejar los hermanos. Sí, gracias.